Buenas tardes, mi nombre es Florencia Bailió, soy miembro del Comité de Inmunología y continuando con el tema general de la sesión, me corresponde hablar de efectos adversos e hipersensibilidad de los anticuerpos monoclonales. No quedan dudas que luego del descubrimiento galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el 2018, la inmunoterapia ha significado un gran avance científico en el tratamiento del cáncer en los últimos años. Es considerada la piedra angular en la terapia de muchas neoplasias y genera de esta manera que los alergoinmunólogos nos adentremos en el complejo mundo de la oncología y profundicemos nuestros conocimientos en terapias inmunológicas que, a pesar de sus inmensos beneficios, no dejan de lado los efectos adversos que debemos considerar al utilizarlas. Existen diferencias significativas entre los productos biológicos y los fármacos tradicionales. Los agentes biológicos son estructuralmente similares a las proteínas autólogas, mientras que los fármacos son generalmente sustancias químicas sintéticas. Los biológicos no se metabolizan como los fármacos, sino que se procesan como otras proteínas. Y al igual que cualquier medicamento, ambos pueden provocar reacciones adversas y de hipersensibilidad inesperadas. Pero a diferencia con los medicamentos tradicionales, los biológicos tienen efectos inmunológicos inherentes que por sí mismos pueden causar un efecto adverso no deseado. Debido a estas diferencias, se han sugerido varios esquemas de clasificación para categorizar las reacciones adversas a estas nuevas herramientas terapéuticas. La mayor preocupación ante el uso de agentes biológicos está relacionada con las reacciones adversas derivadas de la interacción con el sistema inmune, que se presentan de forma variable y van desde reacciones anafilácticas de aparición inmediata e imprevista hasta manifestaciones tardías e insidiosas como reacciones de hipersensibilidad, como son por ejemplo la enfermedad del suero u otras patologías autoinmunes. Otras reacciones posibles, tal como se observa en esta diapositiva, son las relacionadas con la liberación de citoquinas, que es la tormenta de citoquinas, o el síndrome de lisis tumoral, las inmunodeficiencias secundarias o desórdenes alérgicos y de reactividad cruzada. Incluso se observaron efectos no inmunológicos como la depresión secundaria a la terapia con interferones. En términos generales, la mayor parte de los casos se presentan entre el mes y el año de iniciado el tratamiento con el biológico, y sus 3/4 partes se van a resolver casi por completo al suspender el tratamiento. Los eventos adversos que suceden en los tratamientos del cáncer serán diferentes de acuerdo a las estrategias terapéuticas elegidas y tendrán que ver con los diferentes mecanismos de acción. Así es que los efectos adversos de la inmunoterapia son completamente diferentes a los de la inmunoterapia tradicional, sin alopecia, sin vómitos, neutropenias febriles, etc. La mayoría son reacciones de autoinmunidad potencialmente severas, que van a requerir un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto con inmunosupresores. Las reacciones adversas inmunorrelacionadas más comunes incluyen el vitiligo, colitis, tiroiditis, hepatitis, neumonitis y nefritis. Es por eso que hablamos de que la mayoría de ellas son verdaderas hipersensibilidades, por lo que tienen reacciones con un perfil inmunológico humoral o celular específico que los alergólogos debemos conocer y determinar para permitir la comprensión y diferencias entre ellas, discutir la necesidad de tratamientos de premedicación, de sensibilizaciones y pruebas de diagnóstico especializadas. En los últimos años se han desarrollado anticuerpos monoclonales inhibidores del checkpoint o puntos de control, que estos fueron comentados en las conferencias anteriores de esta sesión, pero para recordarlos son el anti-CTLA4, ipilimumab, el anti-PD1, nivolumab y pembrolizumab, y el anti-PDL1, atezolizumab, durvalumab y avelumab. Estos inhibidores bloquean el CTLA4 y el PD1, permitiendo así la proliferación y activación de los linfocitos TCD8. Estos fármacos que estimulan la respuesta inmune han revolucionado el tratamiento de múltiples tumores sólidos, demostrando así una eficacia terapéutica con tumores inmunogénicos como son el melanoma y el cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios de la enfermedad ya avanzada, y hoy se utiliza para una amplia variedad y tipos de cáncer. Pero como vemos, no están libres de efectos adversos ni de toxicidad.
Las reacciones cutáneas son las más frecuentes, aparecen entre la primera y la sexta semana de tratamiento y como vemos en el cuadro, con los anti-CTLA4 se dan hasta en el 65% de los pacientes. En la mayoría se manifiesta como erupciones acneiformes de tipo maculopapulares en tronco y extremidades, aunque varía entre diversas formas de afectación, como cerosis, paroniquia, mucositis, sequedad de la mucosa oral. Otro síntoma que está más presente en la terapia con anti-CTLA4 que con el PD1 y PDL1 son los gastrointestinales, que suelen aparecer luego de la quinta, sexta semana de tratamiento y posteriormente a la toxicidad cutánea que se puede manifestar, y se manifiesta principalmente por diarrea. En los casos graves hay que establecer el diagnóstico diferencial con infecciones, solicitando un coprocultivo, recomendando abundante hidratación y en algunos casos tratamientos con corticoides sistémicos. Nunca debemos dejar de controlar las enfermedades autoinmunes que probablemente se presenten a lo largo del tratamiento con afectación de diferentes órganos y sistemas. Con los anti-PD1 y PDL1 hay que controlar también las manifestaciones cutáneas, que con estas drogas lo más frecuente es la aparición de vitiligo, así como alteraciones a nivel gastrointestinal, al igual que con los anti-CTLA4, con diarreas persistentes. En ocasiones puede verse alterado también el eje hipófisis tiroides adrenal y producir alteraciones en los niveles hormonales, generando diferentes síntomas como pueden ser astenia, cefalea, mareos, posibles náuseas o visión borrosa, por lo que monitorear hormonas hipofisarias y tiroideas debería ser un control a tener en cuenta. El control hidroelectrolítico hay que tenerlo en cuenta también por la posibilidad de un desequilibrio hidroelectrolítico secundario a la afectación de hormonas suprarrenales que llevan a una deshidratación grave con insuficiencia renal aguda, pudiendo ser una emergencia de carácter vital. Las enfermedades autoinmunes suelen aparecer en más de la mitad de los pacientes en tratamientos con anti-PD1 y PDL1, pero generalmente sin que suponga un riesgo mayor. Un cuadro destacable por su gravedad y forma insidiosa de aparición es la neumonitis, que si bien es poco frecuente puede ser mortal. Clínicamente, el espectro de manifestación de neumonitis relacionada con el PD1 va desde completamente asintomático con alteraciones radiológicas aisladas hasta casos levemente sintomáticos caracterizados por disnea y tos seca, hasta empeorar rápidamente los síntomas con insuficiencia respiratoria aguda. El diagnóstico de la neumonitis depende estrictamente de la evaluación radiológica, que muestra el espectro típico de anormalidades representativas de las neumonías intersticiales. En estos tratamientos también hay que vigilar siempre la función hepática y controlar regularmente la glucemia. Es frecuente la elevación de enzimas hepáticas y bilirrubina, generalmente asintomáticas, a partir de la séptima o 12 semanas de tratamiento. Generalmente se revierte con dosis de corticoides luego de 3 semanas y evaluando así la suspensión del tratamiento en casos de hepatitis con elevación de transaminasas de 2 a 5 veces por encima del valor normal. En un estudio del grupo de Mariana Castells se describieron nuevos enfoques que ayudan a comprender mejor la hipersensibilidad a estos tratamientos, lo que implica también la caracterización de las reacciones por fenotipos, endotipos y biomarcadores. Se incluyeron 104 pacientes que reaccionaron a los 16 anticuerpos monoclonales y fueron tratados con éxito con desensibilización. A partir de los resultados obtenidos se pudieron definir 4 fenotipos de hipersensibilidad a los anticuerpos monoclonales. La mayoría fueron reacciones de tipo 1, IgE y no IgE. Y luego las mixtas, que incluyen tanto las mediadas por IgE como las de liberación de citoquinas. Estas últimas por sí solas también se han presentado, pero en menor medida que asociadas a las de tipo 1, y solo el 3% de las reacciones fueron de tipo 4.
Se pudo observar también que las reacciones fueron menos comunes en los anticuerpos monoclonales humanizados, probablemente debido a que carecen de la parte del anticuerpo de ratón. Cada endotipo o mecanismo celular y molecular de las reacciones de hipersensibilidad pudo ser definido mediante biomarcadores como son las pruebas cutáneas, la triptasa y la interleuquina 6. La triptasa se eleva durante las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Con la interleuquina 6 es un biomarcador importante para identificar las reacciones de liberación de citoquinas, y con las pruebas cutáneas no se han estandarizado para las reacciones de hipersensibilidad de anticuerpos monoclonales, pero se ha demostrado utilidad en la estratificación del riesgo en los algoritmos de quimioterapia. Todos estos aportes a la caracterización de las reacciones de hipersensibilidad en terapias biológicas se pueden usar para mejorar la medicina personalizada y de precisión, brindando así recomendaciones de manejo para la desensibilización. No olvidemos que esta última es una herramienta clave para el retratamiento seguro y eficaz con el anticuerpo monoclonal elegido como terapia de primera línea. Y para concluir, luego de la exposición de este tema tan interesante, podemos decir que en el futuro tendremos una gran cantidad de agentes biológicos aprobados para la utilización en diferentes neoplasias, para trastornos autoinmunes y para trastornos inflamatorios. Y es probable que las reacciones adversas también se sigan produciendo de forma imprevista y se agreguen otras hipersensibilidades aún no descriptas. Actualmente no contamos con todas las herramientas de diagnóstico para el manejo apropiado de estos eventos, y se necesitan más investigaciones que profundicen la comprensión de estas nuevas terapéuticas contra el cáncer. También se debe considerar la desensibilización para las reacciones que sugieran mecanismos de tipo 1, basándonos en endotipos y biomarcadores. Y creo que es importante destacar que es clave para el éxito de estos tratamientos el trabajo conjunto de diferentes disciplinas como el alergólogo, el inmunólogo y el oncólogo, ofreciendo al paciente de esta forma el mejor resultado posible. Muchas gracias.